Entre Nos, con Patricia Armbulú. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Te doy las más cordiales de las bienvenidas. Esto es Entre Nos y es tu amiga Patricia Armbulú. Espero de que donde te encuentres estés súper bien. Esperemos ser una grata compañía. Muchísimas gracias por elegirnos para ser parte de tu mundo, de tu día a día. Muchísimas gracias en esto que ya es costumbre a esta hora del día. Muchas gracias. Quiero agradecer en especial a todos nuestros amigos que nos están escuchando y sintiendo ahí en el sur de la Florida, en la Unión Americana, a través de Radio Mundo Miami. Muchísimas gracias, un apapacho gigante para ustedes. Muchas gracias. También nos sentimos y nos escuchamos en todo el Panamá a través de Radio Panamá. Muchísimas gracias a todo el Panamá. Gracias por preferirnos. Muchas gracias también a nuestro Perú querido. Un apapacho gigante en el Perú a todos mis paisanos, en especial aquellos que por supuesto nos están sintiendo a través de nuestra casa PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias. Y ¿saben qué? Hay algo que les quiero comentar. Allá precisamente en mi Perú se ha armado un revolú que para qué te cuento. Y todo pues porque ya saben esto de las redes sociales, ¿no? Se puso a hablar con su público una destacada actriz muy versátil, muy linda, que se llama Johanna San Miguel. Bueno, Johanna San Miguel pues se puso ahí en su Instagram. Los invito a todos que ojalá vean su trabajo. Es realmente una artista, lo que yo modestamente llamo una artista completa. Canta, baila, actúa, conduce, es súper inteligente. Bueno, se llama Johanna San Miguel Dahmer. Bueno, abrió pues ahí su Instagram y empezó a hablar y todo, y tocó un tópico, ¿no? Y es esto que está dando tanto de qué hablar, que en el Reino Unido han anunciado oficialmente que las mujeres trans no son legalmente mujeres. Y ya ustedes se pueden imaginar lo que pasó, ¿no? Empezaron, ¿no?, a responderle algunos de sus seguidores de la comunidad del LGBTQ, ¿no? Y le dijo, pues, entre otras mujeres, que respeto y admiro a las mujeres, pero no me voy a poner en competencia con las mujeres, y entonces, y dijo, pues, que la mujer trans pasa por procesos, dale gracias a la vida, que no tienes una hija trans, ¿no? Pero sí estarán los nietos y veremos si celebras gringa, qué pena, solo ver este gesto, ¿no? Y entonces la actriz Johanna San Miguel le contesta y pone una postura que también es respetable, porque yo creo que tenemos que conversar las cosas, ¿no? Sin imponer, y tampoco ir al punto de que ya te veo si tienes hijas, a ver si entiendes o no entiendes, o qué pasa, o qué sé yo, no lo sé. Lo cierto es de que se ha armado un tal revolú que le han hecho un plantón, ¿no? Porque han salido a decir algunos de la comunidad del LGBTQ, Z y todo el abecedario, ¿no?, de que eso es un discurso de odio, divisorio. A ver, aquí no se trata de dividir ni nada, sino de hablar las cosas claras. Si desea una persona y decide tomar el paso de hacer un trans, ¿no? O sea, pasar
hacer lo que viene a ser tomar las hormonas, etcétera, y quieres hacerlo, estás en todo tu derecho si lo quieres hacer ya siendo adulto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a partir de los 8 años de edad, aquí en California, ya se les permite a los chicos a los 8 años. Y es que viene una agenda, ¿no? Pero vayamos a ver, esto es un tema que hay que debatir y hay que respetar, y sobre todo eso, respeto. Si eres adulto, digo yo, ¿no? Porque me parece un abuso a los niños lo que hacen por aquí en California, ¿no? Esto de los 8 años. Y con el dinero de todos. Ya eso, por ejemplo, Trump dijo no, no y no. Y por supuesto que no, ¿no? Y ya los niños no. Pero aquí, pues, esto de la agenda progre, ¿no? Dice que están yendo contra los derechos de los niños, etcétera. Imagínense usted. Pero si estás adulto y decides hacerlo, perfecto. Espero de que te empapes bien de todo lo que es este proceso, de lo que significa el proceso, de las etapas del proceso y sobre todo de lo que implica ese proceso en tu cuerpo. No solamente los cambios físicos, ¿no? En el caso, ponte, de las mujeres que quieren pasar a hombre, pues se hace una mutilación de mamas, ¿cierto? Y en el caso de los hombres también aquello, ¿no? Entonces, aparte la hormona, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tienes que tener legalmente por lo menos 2 años en el cual hayas pasado un proceso con un psicólogo, ¿no? Y aún así, la tasa de suicidios es altísima de aquellos que se someten a los cambios físicos y hormonales. Porque esa es la verdad. Y también hay que decirlo. La terapia hormonal, porque vayamos a lo físico y te ves en el espejo y te ves regia o regio, lo que tú quieras, dependiendo a dónde quieras dar el paso, de mujer a hombre, de hombre a mujer, ¿cierto? Y lo que ves físicamente, si eso te satisface o qué sé yo. Pero vayamos a la etapa hormonal de afirmación de género, que le llaman, ¿no? Que es el usar la testosterona o los estrógenos, dependiendo a las características hacia dónde vayas a dar el cambio, ¿no? Y querer transformar las características sexuales secundarias, ¿no? Para alinear más o menos tu cuerpo, es decir, llevar a tu cuerpo a que se parezca a, por ejemplo, si soy mujer y quiero ir al paso de transformarme a hombre, entonces tomaré testosteronas, obviamente de la mano de un médico, ¿no? Y veré frente al espejo, pues mis facciones más alineadas a el género que yo quiero. Lo mismo que en el caso si quiero de hombre a mujer, ¿cierto? Pero esto no altera la estructura biológica, es decir, genética, es decir, los cromosomas. No, señores, esto es ya les digo, alinear las características sexuales del género, ¿no? Secundarias, físicas, ¿ah? Pero no la estructura genética. Entonces, obviamente, dependiendo de estas hormonas, voy a ver cambios en mi voz, en el vello y etcétera, ¿no? Todo este proceso se le llama la reafirmación funcional física, más no de estructura. Entonces, también tiene que haber sensatez de parte de las personas que creo que con responsabilidad toman esa determinación de hacer el cambio. Y ahora bien, vayamos a lo que quieren conversar y que esperan que conversemos a nivel de sociedad. Que me parece está bien que conversemos, mas no que nos impongan. Ahora, toda esta transformación, si eres mujer y vas para hombre, no te hace hombre. Lo mismo que si tomas la decisión y de hombre a mujer, no te hace mujer.
Y obviamente si no te hace mujer, pues no quieras imponer tu presencia porque tú crees lo que ves en el espejo y de los cambios hormonales que te han llevado a un alineamiento físico, ¿cierto? ¿No? A que veas tú unas características sexuales que te hacen ver el reflejo en el espejo de lo que has querido por determinación, ¿cierto? De tu propia responsabilidad. Por eso es que yo digo, cuando eres adulto, ya tú sabes lo que quieres, has estudiado y de una manera responsable, sabes y todo, ¿cierto? Te empapas bien de lo que va a pasar, no solamente en tu cuerpo, sino en las estadísticas de suicidio, también es bueno que lo veas, ¿cierto? Entonces, con todo y eso ya empapado, pues tú no vas a pretender de que con estas características físicas, que yo le diría pues un disfraz perfecto que te quedó, vayas a creer de que ese disfraz es realmente algo en esencia y tú quieras imponerlo como tal y hacerte pasar por hombre o por mujer. Eso no va a ser posible. Y tampoco está bien que exijas que la sociedad lo tome como tal sobre el pensamiento, los derechos y lo que es lo que es. ¿Me explico? Es como si un niño tú quieras que sea un adulto. Que un adulto quiera que sea un niño. Un hombre que quiera pasar por mujer por más físicamente que te disfraces. No. Si tú con la responsabilidad lo determinas, lo quieres hacer, acéptalo como tal y eso es lo que es. Pero no quieras imponer algo porque eso sí es agresivo. Eso sí es faltar el respeto. No quieras y no pretendas que por una decisión propia y asumo responsable que hagas de tu vida, de tu cuerpo, de tu identidad, no pretendas de que ésta sea impuesta a los demás. Es tuyo, qué bien, te sientes feliz, qué bueno, bien por ti. Pero no pretendas imponerlo a los demás. Por favor. Entonces yo lamento muchísimo esto que ha pasado con esta actriz peruana, Johanna San Miguel, y esto que se ha generado de un plantón y todo. Eso no lo cambia. Que hagan plantón, que porque una persona está diciendo lo que piensa. Y finalmente, aunque nos duela, es lo que es. Y yo digo bien claro, aunque nos duela, escuchen bien. Porque en el caso de esto que se ha creado una controversia en el Perú, con esta actriz que abrió su página ahí y empezaron a debatir en el Instagram, o sea, esto ha generado algo que nos obliga a conversar. Yo apoyo completamente a la señora Johanna San Miguel y cuando digo yo esa palabra nos, lo habla una mamá con una hija que pertenece a esta comunidad y que está clarísima y no tiene que imponer nada a nadie y es bastante responsable de lo que siente, de lo que quiere y de lo que es y de lo que es finalmente biológicamente. Y no es porque ya no quiera dar el cambio, no, ya lo dio. Y con todo y todo, no impone. Eso es respeto y eso es responsabilidad. Y eso no es un speech de odio, ni mucho menos. Si ustedes, la comunidad del LGBTQ del mundo, no solamente del Perú, que aquí se ha dado esta controversia, del mundo, si ustedes quieren respeto, el respeto es precisamente esto, el hablarlo, el que nosotros sepamos que existe esto, este gusto, esta manera de sentirse ustedes mejor, lo que quieran, pero también el respeto es que ustedes no impongan y no se quieran hacer pasar
de lo que ustedes ven en un reflejo y de las características que han creado para que ustedes se sientan satisfechos viendo ese reflejo, pero no, ustedes no quieran imponer algo que finalmente no hace un cambio biológico. Finalmente, vuelvo y repito, y ustedes lo saben, y espero que a conciencia, que todo este cambio, pues obviamente no logra un cambio cromosómico y biológico. Naciste mujer, si físicamente lo cambiaste a hombre y te satisface, bien por ti, pero sabes que finalmente eres mujer. Si eres hombre y quieres ser mujer, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es necesario decirlo y quería compartirlo con todos ustedes. Ahora bien, ¿qué les puedo decir? El día de ayer, que fue 4 de abril, este día 4 es un día histórico en Venezuela. Y es que ocurrió un hecho importantísimo, y es que del 3 para el 4, o sea, la madrugada del 4, 2:30 de la mañana, se dio una aprehensión que ya la conocemos todos, ¿no? Con respecto a Alex Saab y Raúl Gorrín. Ahora, estos dos personajes tan importantes, el primero que ha pertenecido hasta hace poco, y lo comentábamos en los pasados semanas, de que le habían pues sacado del gabinete de Delcy Rodríguez, ¿no? Este señor había estado ya pedido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y había estado recluido, y sin embargo en la administración de Biden se le dio el perdón presidencial. Ahora vamos a hablar más adelante, porque ahora lo han aprendido, y este es el round 2 de Alex Saab, que es más conocido como el testaferro de Nicolás Maduro, y de Raúl Gorrín. Pero este día es un día histórico en Venezuela. O sea, todos estamos mirando como la noticia de la aprehensión de Alex Saab y de Raúl Gorrín, que luego durante el día se especuló de que no, esto no se había dado, ¿no? Pero sí se había dado, señores. Y se dio en un día histórico. El día 4 de abril de 1992 se dio el primer intento de golpe de Estado en Venezuela. El primer intento de golpe de Estado liderado por Hugo Chávez. Sí, señores. Y un grupo de militares, a lo que le llamaron el Movimiento Bolivariano Revolucionario, ¿no? Y lo lideró precisamente Hugo Chávez, que luego pues fue aprehendido y estuvo en prisión, ¿no? Entonces es necesario saberlo, porque todo esto tiene que ver. Pero quiero decirles de que esta aprehensión tiene mucho que ver en América Latina, porque la aprehensión de este ciudadano Alex Saab, que no es venezolano, fíjense ustedes, él es colombiano, pero tenía y mantiene hasta ahora negocios. Inclusive en Italia, hace unos días, a él y a su mujer habían sido ya condenados, ¿no? Y sin embargo, él estaba en funciones como ministro dentro del gabinete de Maduro y de Delcy Rodríguez, ¿no? Y bueno, ha sido defenestrado. Aquí en este informe les digo cómo fue que se reportó la noticia de la aprehensión, y precisamente nuestro colega y amigo quien lo reporta es Seir Contreras, que trabajó en su momento en Globovisión y fue echado porque había estado en una entrevista con uno de estos revolucionarios, y luego de la entrevista, como este periodista pues lo puso en su lugar, pues fue echado de Globovisión. Pero así se reportó la noticia de esta aprehensión de Alex Saab y de Raúl Gorrín. Escuchemos.
Muy buenas tardes. Desde la Alta Florida en Caracas, en la sede del canal de noticias Globovisión, compartimos con ustedes información de último minuto. Pudimos conocer que los empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín Belisario, quien precisamente es el dueño del canal de noticias Globovisión, habrían sido arrestados por las fuerzas de seguridad venezolanas tras un operativo policial durante la madrugada de este 3 de febrero de 2026. Según fuentes judiciales, Saab y Gorrín fueron aprendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la localidad de Cerro Verde, en Caracas. Las primeras informaciones dan cuenta de que Saab y Gorrín estarían involucrados en la entrega de información confidencial de Estado, incluyendo delitos de traición, conspiración, según una de las personas que tienen conocimiento de este caso. En este sentido, el empresario Raúl Gorrín es el dueño del canal de noticias Globovisión y está siendo señalado, en este caso, de haber sido detenido en las últimas horas, al igual que el empresario Alex Saab, quien fungía como ministro de Comercio en Venezuela. Esta es la información que podemos contarles desde las afueras del canal de noticias Globovisión, donde, por cierto, sus trabajadores se acercan para comentarnos algo. Sí, ¿qué nos puede decir? No quieren decirlo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora desde el canal de noticias Globovisión. Venimos a ver cuál es el movimiento que se genera a esta hora, precisamente en medio de esta noticia que conmociona al país y que sorprende, por supuesto, en medio de los cambios que se van realizando en los últimos días en nuestro país. Bueno, sabemos que luego nuestro colega Zair Contreras, pues la gente de Globovisión, vuelvo y repito, él trabajó en Globovisión y lo echaron después de esa entrevista que les estaba comentando, pues lo agarraron y empezaron a hacer pues una crisis ahí, como lo que está ocurriendo, porque hay rezagos de los residuos del chavismo que están tratando de precisamente de amedrentar a las personas, no solamente que reportan, sino también a los ciudadanos que ya han salido a marchar por la liberación, por ejemplo, de presos políticos que aún están ahí. Pero, ¿quién es Alex Saab? Esto es importantísimo que lo sepamos, porque él, como les decía, es un ciudadano colombiano y tiene negocios ahí en Colombia, pues a través de muchos políticos en Venezuela, pero el principal, obviamente, Nicolás Maduro. ¿Quién es Alex Saab? Naim Saab Morán, el barranquillero de 52 años, que llegó en 2016 a ese país. Algunos dicen que de la mano de Piedad Córdoba, y allá se instaló. Montó negocios de comida, vivienda, oro, petróleo y madera. Se volvió multimillonario. Se hizo amigo personal de Maduro. Se casó con una italiana y allá vive con sus hijos. ¿Han logrado calcular la fortuna de Alex Saab? La fortuna, digamos, personal de Alex Saab, no. Lo que ha manejado en los negocios, sí, que como digo, alrededor de 10.000 millones de dólares. En Colombia, en Barranquilla, la casa que fue, digamos, incautada por las autoridades colombianas, en su momento se habló de 30.000 millones de pesos. Esos son 8 o 10 millones de dólares, más o menos por ahí. Sí. En Italia, donde les incautan un apartamento en Roma, se habló de 5 millones de euros el apartamento. Y se habló de otros bienes, arte, certificados de depósito en oro. De hecho, el día que él lo detienen en Cabo Verde, él no estaba volando, digamos, en una suerte de avión de una comitiva oficial pública. Estaba volando en su avión privado. De Caracas iba supuestamente a Teherán. Estos son lujos que muy poquitos se dan en este planeta. Y a Saab la plata se le nota, o por lo menos la muestra. Su historia no tiene nada del otro mundo. Es bachiller del Colegio Alemán de Barranquilla, hijo de inmigrantes libaneses que llegaron a la ciudad empobrecidos, que montaron una fábrica y les fue bien. Lo malo es que fue uno de los damnificados de la suspensión del pago de divisas de Venezuela a Colombia, y sus finanzas se vinieron a pique. Y es ahí donde aparece su salvavidas, su seguro contra la quiebra, Venezuela y su régimen. Bueno, cuando hay corrupción, ahí están. Mucho cuidado. Me están escuchando, ¿no? Donde hay corrupción, ahí están todos estos malandros. Bueno, pero Alex Saab está en su segundo round de ser detenido por el gobierno de los Estados Unidos. Lo ha detenido el SEBIN, que es la inteligencia venezolana, conjuntamente con el FBI, y está en el helicoide. En cualquier momento, junto con Raúl Gorrín, deben de ser extraditados. Pero aquí hay algo muy interesante que cabe la pena decir, y es que Alex Saab, al haber sido en el 2023 perdonado, indulto de parte del presidente Joe Biden, él ya no podría ser juzgado por los mismos delitos.
federales, que estuvo recluido, ¿no? Por lo que le llevó a la cárcel aquí en los Estados Unidos de América. ¿Y por qué fue? Bueno, el indulto que se le dio por los delitos fue por el lavado de dinero, conspiración relacionados con las actividades que estuvo durante todo ese tiempo. Entonces no va a poder, ¿no? Los mismos delitos no pueden, bajo las leyes norteamericanas, bajo el derecho federal, ¿no? El derecho, constitucional estadounidense, no puede volver a ser recluido por los mismos delitos. O sea, el indulto presidencial prácticamente te perdona todos esos delitos anteriores. Se tendría que abrir otro caso. Esto va a ser muy interesante. No puede ser por los mismos delitos, pero sí puede haber algunas excepciones, ¿ya? Podría sí enfrentar juicio por crímenes de nuevos delitos cometidos. Yo creo que sí ha cometido delitos desde que fue liberado, ¿no? De algunas actividades ilícitas durante entre el 2024 hasta el día previo de la aprehensión, o sea, hasta el día 3 de febrero, ¿no? Entonces, hay que mirar todas estas cosas, va a ser muy interesante. Nos vamos rapidito a un corte comercial y tenemos un programa súper cargado de información y obviamente de diversión aquí en Entre Nos. Pasa la voz, ya venimos. Entre Nos, con Patricia Armbulú. Muchísimas gracias por volver, tu amiga Patricia Armbulú. Esto es Entre Nos. Muchas gracias. Oiga, esto que le estábamos comentando hace un ratito, ¿no? De lo que ha pasado en Venezuela, pues es algo que, vaya, tiene todo que ver. América Latina completa está siendo, pues, una baja policía, una limpieza. ¿Ah? O te portas bien o van por ti. Pero que está buscando hasta debajo de las piedras, a los bandidos se les está buscando. Y está trabajando duro el gobierno de los Estados Unidos. Y por supuesto, es mejor que colaboremos, porque necesitamos una región en paz y tranquila. ¿Quién no quiere una región próspera? Nos conviene a todos. Y bueno, lo que pasó, como les dije yo, la madrugada del 3 para el 4. El 4, ya estábamos a las 2:30 de hora Venezuela cuando fueron aprehendidos estos bandidos, ¿no? Alex Saab y Raúl Turbay. Pero Raúl Turbay es un empresario, es un empresario al cual el gobierno de los Estados Unidos lo acusa y lo requiere, y ya está en manos de el gobierno interino, ¿cierto?, de Venezuela a través de Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque este señor estuvo en unos negocios turbios de lavado de dinero, en otras palabras, ¿ya? Pero aquí también lo interesante, antes de presentarle quién es este personaje, lo interesante es cómo van cayendo estos señores de los rezagos del chavismo. Fíjense ustedes algo tan interesante que ayer en la televisión nacional, ¿no?, de Venezuela se interrumpió porque estaban festejando el primer intento de golpe de Estado, ¿no?, de Hugo Chávez, ¿no?, como les digo yo, del 4 de febrero, ¿no?, de 1992, y estaba Diosdado Cabello. Estaba iracundo diciendo, sí, aquí estamos todos los militares, porque sigue una revolución bolivariana y todo. Él estaba en todo, y de repente, ¡pum!, él levantaba su señal y entra Delcy Rodríguez, desde el Poliedro de Caracas. Ahí hay una guerra que salen ahí juntitos, como salieron. ¿Ustedes no se recuerdan cómo salió el día 3? Salió Diosdado, Delcy y ¿cómo es que se llama el otro señor?
Luis. Salen ahí Diosdado Cabello, sale Delcy Rodríguez y Padrino López. Salen los tres, ¿no? Y que dicen que sí, estamos luchando y todo. Y no le vieron la cara de Diosdado incómodo, que saltaba la ceja. Y era esto de la aprehensión de su ex yunta, y habían estado en el gabinete, Alex Saab, y ahora pues parte de todo este contubernio del chavismo, pues el señor Raúl Marín. Quiero presentarles quién es este personaje por el cual está en este momento recluido en el helicoide rumbo a ser extraditado por la justicia norteamericana. Raúl Antonio Gorrín Belisario, sancionado por acusaciones de corrupción, incluyendo sobornos a ministros del gobierno de Hugo Chávez. Desde el 2019 está solicitado por la justicia estadounidense. En 2012 y 2013, Gorrín se encargó de la compra de aviones por un valor de $33.7 millones y cubrir algunos gastos relacionados con caballos para Alejandro Andrade. Gorrín llevó a cabo la adquisición del canal informativo Globovisión, entre otras adquisiciones. El 18 de agosto de 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Gorrín de los siguientes cargos: conspiración para violar la ley contra actos de corrupción, conspiración para cometer lavado de dinero a través de instrumentos monetarios. La acusación indica que Gorrín pagó más de $1.000 millones en sobornos a dos altos funcionarios del gobierno venezolano, Gabriel Jiménez y Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez. Estos últimos han firmado un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el acuerdo de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de $1.000 millones de Gorrín y otros conspiradores a cambio de usar su posición como ministro de la Tesorería de Venezuela. Gabriel Jiménez admitió ser parte de la conspiración conjuntamente con Gorrín y otros, para adquirir el Banco Dominicano, Peravia, a través del cual se lavaron los dineros provenientes de los sobornos y sus comisiones. En noviembre de 2019, la Agencia Estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas lo incluyó en la lista de los fugitivos más buscados por Estados Unidos. En octubre de 2018, en España, se investiga un fraude obtenido a través de varios contratos con la petrolera PDVSA, por valor de 600 millones de euros, que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de $1.200 millones contratada por la petrolera PDVSA, con el grupo Orante Capital, de Raúl Gorrín, quien está siendo investigado por la juez española María Tardón. El 26 de febrero de 2020, fue imputado por la juez Tardón. El 22 de enero de 2022, Raúl Gorrín, el mayor accionista de Globovisión, fue solicitado por la justicia de Hawái, por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Luego de la sentencia en abril de 2023 de Claudia Díaz y su esposo Adrián José Velázquez Figueroa por lavado de dinero, Raúl Gorrín ha quedado pendiente por ser el coautor principal, quien fue el que entregó los diferentes montos de soborno a Díaz, para participar en un método de corrupción a través del sistema cambiario de Venezuela, por al menos $1.000 millones, 10% sería la comisión o soborno para Díaz. El Tribunal del Distrito Sur de la Florida, a cargo del juez William P. Dimitrouleas, estableció que ratifica la acusación contra Raúl Gorrín, de cómo se realizó el lavado del dinero, haciendo uso de la banca de Miami, Florida. En octubre de 2024, la justicia estadounidense imputó a Raúl Gorrín por participar en una red que blanqueó $1.200 millones, obtenidos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, a cambio de sobornos multimillonarios. Gorrín está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva a una pena máxima de 20 años de prisión. En noviembre de 2018 a Raúl Gorrín le fue confiscado por la Corte de Distrito Sur de Florida 24 propiedades en el estado de la Florida y Nueva York valoradas en unos $77 millones, donde es investigado por haber operado ilegalmente entre 2008 y 2017, con más de $159 millones procedentes de la corrupción por una fiscalía estadounidense de Miami. Fue acusado de lavado de dinero, conspiración y sobornos. En noviembre de 2019, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas agregó a Raúl Gorrín a la lista de los más buscados de ICE acusado de lavado de dinero. Vaya, miren, esto es para poner barbas en remojo, porque ahora que empiece en las próximas semanas
el juicio a Delcy Rodríguez y a Nicolás Maduro, señores, esto no solamente se va a extender a América Latina, yo asumo que otras naciones también, pero sobre todo nosotros, sí, en América Latina. Y cuando digo nosotros, yo soy peruana. Esta revolución bolivariana y sus negocios han dado dinero para apoyar sistemas políticos, ¿sí? Y ayudar a campañas políticas. ¿Ah? Entonces, va empezando la marea. Yo creo que hay muchos que deben de estar comiéndose las uñas. ¿Ah? Deben estar comiéndose las uñas. Ahora, y en Colombia, mientras ya saben de que pues Gustavo Petro estuvo su segundo día en Washington, en los Estados Unidos. Estuvo con una parte del Congreso, congresistas demócratas y republicanos, y pues estuvieron de acuerdo a trabajar junto con Petro. Petro, entre otras cosas, pues ha cambiado de tono, ha entregado datos, ha entregado nombres, y estando él aquí en suelo norteamericano, pues se empezó a ver los cambios en su país. Tal es así que hubo una incursión militar colombiana contra todo un punto neurálgico en el Catatumbo, donde está parte de la guerrilla que él perteneció, el ELN. Y ha empezado a hablar de varios puntos de personajes ligados entre las guerrillas, la FARC, el ELN y también bandas criminales de narcotráfico. Empezó a dar nombres, ¿no? También se ha sabido de que Petro no fue invitado a la Casa Blanca, no fue invitado a los Estados Unidos de América, no lo invitó el presidente norteamericano Donald Trump. Él pidió una cita y le dijeron, bueno, claro, venga nomás. Pero ¿qué hago si no tengo visa? Si ustedes me la han quitado, no importa, te la activamos para este viaje, no importa. Y así, señores. Pero lo más interesante de que cómo empieza a surtir el efecto de que, mira, mejor colaboro, ¿cierto? Que incluso Petro, estando en su segundo día en Washington, viajaba desde Colombia un extraditado colombiano que responde al nombre de Andrés Felipe Marín, más conocido como Pipi Tulúa, y va extraditado a los Estados Unidos. Este criminal es el jefe de la banda denominada La Inmaculada. ¿Pero qué creen? Antes de partir rumbo a su extradición, estando en suelo norteamericano, Gustavo Petro no se le ocurrió mayor cosa y mejor idea a este delincuente que a través de sus abogados ir en búsqueda de una de las periodistas más respetadas, hoy convertida en precandidata presidencial, Vicky Dávila, y entregarle un audio. Sí, señores, un audio. Y esto fue lo que ha dicho el día de ayer Vicky Dávila a la prensa y a todo Colombia. Con lo cual cumplí durante 33 años de ejercicio profesional. Hoy estoy aquí, más que como candidata, como ciudadana. Una ciudadana que de manera transparente le tiene que contar al país una información que creo que todos los colombianos deben conocer y las autoridades deben conocer para hacer las respectivas investigaciones. En el día de hoy, en horas de la mañana, hacia las 10:30 de la mañana, fui contactada por una persona del círculo más cercano al señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tulúa, de la sanguinaria banda de la Inmaculada en el centro del Valle.
Esa persona me aseguró que Pipe Tuluá, alias Pipe Tuluá, le pidió que me contactara tan pronto fuera extraditado, como ocurrió esta madrugada, y me entregara un audio que el país tiene que conocer. Por supuesto, no soy vocera del señor Pipe Tuluá. Sin embargo, tengo la obligación moral, como una ciudadana que cumple la ley y la Constitución, de poner a disposición del país, de las autoridades competentes, esta información para que sea investigada. Según alias Pipe Tuluá, él entregó dineros a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente de la República. Dice este señor Tuluá, Pipe Tuluá, que tiene las pruebas, que tiene audios, videos, y que los entregará a las autoridades de los Estados Unidos. Esta madrugada, Pipe Tuluá fue extraditado hacia ese país para responder por narcotráfico. Así que hoy le entrego al país este audio para que los colombianos lo conozcan y para que las autoridades hagan las investigaciones pertinentes. Le digo a la señora fiscal, Luz Adriana Camargo, espero que esta vez sí investigue. Espero que esta vez sea diligente. Espero que esta vez haga lo pertinente y que los colombianos puedan saber la verdad sobre lo que dice en esta oportunidad el narcotraficante extraditado Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. Aquí está este audio que ustedes deben conocer. Ahora, esto que dice Vicky Dávila, me recuerdo a la conversación que tuvimos ayer con el expresidente colombiano Iván Duque, que él dijo precisamente esto, de que la pasada campaña de Gustavo Petro estuvo manejada y financiada por el narcotráfico. Pues no estaba hablando locuras, sino era una especulación de un opositor político, porque este delincuente que está ya en territorio norteamericano, que ha llegado en las pasadas horas aquí en territorio norteamericano, pues lo ha dejado saber. Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, jefe de la banda narcotraficante sanguinaria La Inmaculada, pues en el audio lo dice todo. Su contacto para financiar la campaña electoral pasada del hoy presidente Gustavo Petro, deja saber que fue Juan Fernando Petro, es decir, el hermano de Gustavo Petro, y que tiene todas las pruebas. Este es el audio que se le entregó a la periodista y hoy candidata a la como precandidata presidencial de Colombia, la señora Vicky Dávila. Este es el audio de Pipe Tuluá. Yo estoy acá tranquilo esperando que tomen esa decisión y pues yo creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solamente para su campaña, para muchas cosas de la DIAN, lo cual esas pruebas las tengo y las vamos a pasar en los Estados Unidos para que vea que eso sí es verdad. Lo que me están armando a mí es el transformamiento de narcotráfico, es falso. Y eso sí lo voy a demostrar, señor presidente. Esto es gravísimo. Y esto quiero que lo escuchemos todos con mucho cuidado. Cuando vemos, por ejemplo, a un presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
en este afán de combatir a los delincuentes y presentar un sistema de reclusión que a muchos les ha generado muchas críticas negativas con respecto a los derechos humanos, etcétera, que él las ha rebatido con bastante sustancia, diciendo, bueno, aquí se les respeta, se les da de comer, que es lo que más quieren. Estos señores no han respetado los derechos humanos de los demás, aquí tienen un lugar donde dormir y etcétera, ¿no? Y por supuesto hay gente que dice, ay no, pero qué barbaridad, pero siempre el sistema carcelario. Aquí en los Estados Unidos el sistema carcelario, y que también en algún momento se pensó llevar a algunos reclusos precisamente a las prisiones de El Salvador. En el Perú vemos un presidente que antes de un escándalo de reunirse a medianoche con empresarios chinos, pues antes de todo este escándalo, que devaluara la imagen de un presidente encargado, porque pues en el Perú recordemos de que estuvo Pedro Castillo, ¿no? Y de repente él da un golpe de Estado, queda su vicepresidenta es vacada por razones de no ver capacidad moral para continuar, ¿cierto? Y entonces se le encarga la presidencia al que está hoy, y antes de verlo, que sale a medianoche a reunirse con empresarios chinos, ¿no? Y también de aceptar que lo vengan a ver a Palacio de Gobierno empresarios chinos que tienen una condena activa de prisión domiciliaria y sin embargo ingresan a Palacio de Gobierno. Antes, ¿qué se le veía? Pues se le veía a un presidente yendo a las cárceles. Entonces, todo esto le hago un preámbulo. ¿Por qué? Porque las cárceles no solamente recluyen, ¿no?, con este movimiento de izquierda que ha ido socavando el sistema con un aparato judicial permisivo, por momentos ciego, ¿no?, donde libera o mantiene a los delincuentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Algo en común, las cárceles. Y todo esto lo menciono después de presentar este audio de que hoy ya es un extraditado delincuente colombiano que dice que financió la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro en su momento. Les digo porque en Colombia hubo un pacto denominado el Pacto de la Picota. Picota es una cárcel que está en Bogotá, Colombia, donde en la Picota, ¿no?, están los delincuentes más duros. Y estos duros, se dice de que ha habido un pacto entre ellos para financiar el caos, grupos que tienen hoy a Colombia como la tienen, y pues darle la columna vertebral al gobierno que hoy tiene Colombia. Entonces, todo esto que dice este delincuente hoy tiene más forma. Y tiene forma, y se tiene que recordar que en su momento, incluso en Colombia, hubo un audio que se emitió donde se escuchaba a una de las madres de uno de los integrantes que luego falleció de la FARC, recibiendo órdenes de un narcotraficante del Clan del Golfo, diciéndole que le ordenaba, ¿no? El alias Sopa le ordenaba votar por Petro. Entonces, mucho cuidado, porque al parecer tienen un común denominador estas tendencias, ¿no? Y es precisamente los delincuentes y también aquellos que están en las cárceles. Pues nada, tenemos un poquito de tiempo, señor director, o ya se nos fue. Tenemos rápidamente solo para decirles y recordar algo que ha ocurrido, y es que la Comisión de Derechos Humanos no ha admitido
más y ha cerrado el expediente de quien en vida fuera el candidato a la presidencia de Colombia y que falleciera, ¿no? Ustedes recordarán que el año pasado sufrió un atentado terrorista un candidato a la presidencia de Colombia, el señor Turbay, Miguel Turbay, donde fue acribillado y estuvo varios días agonizando, ¿no? Y entonces, bueno, fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentarles todo el expediente de lo que había ocurrido y nada, les han cerrado el caso porque dicen de que no hay consistencia y es lo que pasa. Es para tomarlo en cuenta, ¿no? De lo que, pues, no sé, qué es lo que más querían o necesitaban saber para poderle dar una protección a la familia del hoy fallecido candidato a la presidencia, Miguel Turbay, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues yo no entiendo qué les hacía falta saber para poder tener un poco de sensibilidad y darles la garantía de seguridad y de justicia a Miguel Uribe Turbay. Nada, se archivó la medida cautelar que presentó la familia del candidato presidencial del Partido Centro Democrático. Es parte de la historia de las omisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos vamos rapidito a un corte comercial y cuando regresemos, mucho más solo aquí en Entre Nos. Pasa la voz. Contacto existe, pero los puentes siguen sin concretarse. Así describe el momento actual entre Cuba y Estados Unidos el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío, quien puso freno a la versión que llega desde la Casa Blanca. No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes. Desde La Habana reconocen que ha habido intercambio de mensajes entre ambos gobiernos. Sin embargo, el diplomático indicó que en estos momentos no hay un diálogo formal entre los dos países, respondiendo a Donald Trump, quien aseguró que ya se iniciaron conversaciones con autoridades cubanas. También Cuba es una nación fallida y queremos ayudarles. Este cruce de versiones se da en un contexto de mayor presión de Washington. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que advierte con aplicar aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Venezuela es un país secuestrado hace mucho tiempo por todo un proyecto que es un proyecto totalitario, es un proyecto comunista, pero es un proyecto fundamentalmente de crimen organizado, que se organiza, desde luego tiene su foco irradiador en Cuba, pero que se extiende por toda la región y que con colaboración en ese eje que se monta Castro con Lula da Silva, después de la caída de la Unión Soviética, se monta el Foro de Sao Paulo y se monta un proyecto que tiende a eso, a un proyecto totalitario de izquierdas que convierta además aquello en un inmenso narcoestado. Entonces lo que hay es un gran aparataje para mantener una estructura de control social, pagándole una cantidad de gente para que se conviertan en los protectores de ese sistema mafioso de destrucción de una nación. En las últimas décadas los venezolanos son más y más pobres, tienen menos oportunidades, incluso no gozan de los más mínimos básicos y elementales para vivir. Tenemos uno de los países donde la pobreza extrema supera el 80% de nuestra población. Más de 800 presos políticos al día de hoy. Justo hablando antes de esto, decíamos que el mes tiene 6 días y de esos 6 días ya hay 5 personas detenidas solamente en esos 6 días, ¿no? O sea, estamos hablando casi que una persona detenida o privada de libertad por día. Es
parte del documental que los invito a todos verlo en el YouTube. Se llama María Corina, la conquista de la libertad, que fuera presentado precisamente en el marco de la entrega del Premio Nobel de la Paz que viéramos todos y tuvimos los ojos puestos en Oslo hasta el día de hoy. Vamos a hablar de esto y también de dar un toque a lo que está ocurriendo en Centroamérica con Honduras, con estas elecciones que pues no salen aún a decir nada más que declararla como fraude, y no podemos olvidar de que tienen un sistema pues visto en Génesis, creado para perpetuarse en las democracias a través de Smartmatic, este software que también comparte pues el gobierno y el Departamento de Elecciones, el CNE de Honduras. Y vamos a hablar de otras cosas más. Estamos con el excelente pues investigador, es un politólogo, es un estudioso de todo lo que viene a ser la seguridad y el terrorismo y contraterrorismo, con el profesor Hugo Hacha. ¿Cómo está, don Hugo? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer, a sus órdenes. Oiga, ¿qué le pareció esta entrega y esta odisea en Operación Dorada que se la llevaron a María Corina Machado, de Venezuela a Oslo? Bueno, me parece que hay que integrarla en un aspecto, yo le diría, macro y estratégico, ¿no es cierto? Los Estados Unidos han cambiado de una forma, yo diría, radical en el sentido del concepto, para que se entienda bien. Su matriz legal, doctrinal y política en el sentido de política de Estado, y han interpretado, creo yo, correctamente, de que el crimen transnacional organizado es hoy día la mayor amenaza a su seguridad estratégica y a la vida de sus ciudadanos. A partir de allí, Venezuela, que ya venía siendo un punto problemático desde el punto de vista político, se convierte en un punto central para enfrentar a este fenómeno. Porque si hay un lugar que Cuba, porque hay que entender muy bien esto y lo dice claramente, hoy día tuve el privilegio de tener como co-palestrante aquí en Santiago a Herman Tersch, y en el documental es Herman quien justamente desarrolla este tema. Hay que mirar dónde está la cabeza de la serpiente, ¿no es cierto? Y la cabeza de la serpiente en el tema de la aplicación del crimen transnacional como un arma, como un factor de degradación, erosión institucional, generación de inestabilidad, movilización social, destrucción democrática, la cabeza es Cuba. Por supuesto. ¿No? Y Cuba, cuando en algún momento se ve descubierta con las manos en la masa y su liderazgo en la perspectiva de ser procesado, estamos hablando de los años de Clinton, por la justicia norteamericana, decide primero hacer una gran purga, donde ejecutan al general Ochoa, donde meten presos a los hermanos La Guardia, donde eliminan a buena parte del aparato de inteligencia que manejaba el crimen organizado. Y a partir de allí, desgraciadamente para los venezolanos, deciden implementar una especie de combinación entre franquicia y colonia, de la mano y con la complicidad de Hugo Rafael Chávez Frías. Y aquí está el resultado: 9 millones de desplazados, un continente en crisis institucional y un Estados Unidos que por primera vez sintió en carne propia la amenaza en sus calles, ¿no es cierto? Una penetración de organismos y organizaciones criminales transnacionales en los 50 estados, no me tiene que creer a mí, está contenido en testimonios emitidos en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, en reportes de inteligencia, y hoy en este despliegue militar en el Caribe Sur. Creo que ahí es a donde tenemos que entender el tema de María Corina Machado, ya no como un factor político de cohesión interna, sino como uno de los factores para tratar de salir de este flashpoint en el que se ha convertido Venezuela a escala global. No es solamente el hecho de si los Estados Unidos, en el marco de aquella orden ejecutiva del 20 de enero, que ha seguido, vuelvo a reiterar, todo este cambio de matriz estratégica, doctrinal y de procedimiento, sino hasta el último documento aprobado por Marco Rubio el 24 de noviembre, que tornó al cartel de los soles, que es uno y lo mismo con el régimen de Caracas, en una organización terrorista extranjera. Y entonces María Corina entra a esto que
vuelvo a reiterar, es una integración de factores. El factor político, el liderazgo interno, la cohesión, el proceso, la gesta del pueblo venezolano, con todo lo que implica en sufrimiento, en detenidos, muertos, presos políticos, en todo lo que marca la arbitrariedad y la violación de derechos humanos, y el premio Nobel. El premio Nobel que la vuelve un factor de debate internacional, un premio Nobel, yo creo, histórico en muchos aspectos, por María Corina, sí, pero también por un mea culpa que del mismo premio nos lo debían, y lo digo como latinoamericano, porque si hubo un gobierno que debe una disculpa a toda América Latina por su complicidad en el proceso de la implementación de los gobiernos vinculados al crimen organizado, al denominado socialismo del siglo XXI, es el gobierno noruego. Y lo digo como boliviano de origen porque lo vi, lo viví, lo atestigué. Y creo que es saludable para el mundo democrático que Noruega y el premio, en este caso el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz, haga esa mea culpa, ¿no es cierto? Y diga, Europa es parte, Europa ha sido cómplice, Europa participó en la estructuración de esta tragedia. Más allá de reconocer, otro hecho que saludo como positivo, el decir ya ahora sin tanta corrección política, de que detrás del régimen, detrás del cartel está Cuba, está Rusia, está Irán, está China. Y allí, vuelvo a reiterar, María Corina factor, ya no de política interna, de cohesión, de causa, sino María Corina dentro de una potencial estructura de un gobierno en transición que se va a tener que hacer cargo de una labor muy difícil. No lo digo desde la especulación, usted sabe muy bien, Bolivia está experimentando los primeros 30 días de la administración del presidente Paz Pereira. El presidente Paz Pereira, quien me honro en llamar amigo, ha dicho al mundo de que le dejaron un país arrasado, una administración pública en la condición de una cloaca. Imagínese lo que se va a encontrar el gobierno electo de Venezuela para poder intentar recuperar control territorial, credibilidad institucional, un sistema de seguridad interna mínimamente confiable. ¿De qué vamos a hablar desde el punto de vista de la administración de justicia? Y ahí sí yo le cierro el concepto. María Corina como factor político, de cohesión, de concepto, de gesta, del premio Nobel, pero también de una administración a la que me parece el gobierno de los Estados Unidos quiere lista y responsable para asumir la administración de la transición que pueda darse. Usted ha mencionado entre estos partícipes a estas alturas de América Latina y del mundo, pues entre otros países a Irán. Irán, que sabemos pues tiene no solamente negocios con Venezuela, sino que también tiene una visión de romper a través de la religión del Islam parte del mundo, y América Latina ya tiene ahí sus grandes bases. Hace muchísimo tiempo, el hoy secretario de Estado, Marco Rubio, que acaba de decirle al canciller peruano de que va a visitar en los primeros meses del próximo año el Perú que se está convirtiendo en su aliado estratégico, que incluso ha dicho el presidente norteamericano Donald Trump, que ha propuesto agregar al Perú a ser un aliado no perteneciente de la OTAN, lo que vendría a ser pues un gran aliado dentro del hemisferio para combatir, entre otros casos, pues los enemigos del mundo como el narcotráfico. Volvemos al punto del narcotráfico y volvemos a Irán, que yo le preguntaba. Marco Rubio denunció la presencia de un ciudadano peruano que a través de el tweet en ese entonces, pues lo denunció que era la cabeza de contacto de Hezbollah en el Perú. Este señor, basado en la cosmovisión, la cosmoculturalidad, pues ha hecho un lugar donde la cultura, al margen de la multiculturalidad, que podemos entenderla, pero basado en ese paraguas, ha creado un lugar donde se llama el Inkar Islam. Este señor
pues ha sido observado como un personaje de interés con respecto a la seguridad del Estado peruano. Hoy por hoy vemos a muchos peruanos convertidos al Islam precisamente en la parte sur, en Tacna, por decirlo, ¿no? Y en la parte sur sierra del Perú. ¿Qué cree usted que está ocurriendo? ¿Serán parte de la hermandad musulmana? ¿Qué cree usted que ocurre con este avance del Islam en América Latina? ¿Y qué tiene que ver Perú? Bueno, mire, primero, lo que le voy a decir no es nuevo. Fragmentos de esto se encuentran en los reportes de la Comisión del 9/11, cuando, para sorpresa de América Latina, nos fuimos a enterar, desde el punto de vista de la gran opinión pública, de que buena parte de lo que alimentó financieramente a Al Qaeda nació de la Triple Frontera, que es un hinterland de la geografía sudamericana, ¿no es cierto? Y a partir de allí también tenemos que entender de que para Irán siempre ha sido atractivo el desarrollo de actividades en América Latina como una plataforma de operaciones en contra de Estados Unidos, a quien conciben como el gran enemigo de su visión geoestratégica, geopolítica. En algún momento, también debe usted recordar de que en La Paz, cuando el intercambio comercial era ínfimo, Irán tenía una de las embajadas más numerosas como legación diplomática en el mundo entero. También recordará que los primeros reportes de dotación de documentos de identidad, no falsificados, no fraguados, documentos reales y evidentes, se dieron en la Bolivia de Evo Morales. Después de esto se hizo rampante en la Venezuela chavista y hay todo el tema de los vuelos de Conviasa, aeroterror y una serie de factores. ¿Por qué mencionar esto? Porque para el ayatolá Khamenei, el concepto de el control del factor de la logística financiera del narcotráfico ha sido contemplado en una fatwa que lo legitimiza por ser necesario como arma para luchar contra el gran satán que son los Estados Unidos. Y esto, de nuevo, no es especulativo, está pesadamente documentado. Y el Perú no puede escapar a este hecho porque, hombre, no es que nos haga ni mucho menos sentirnos bien al respecto, pero los tres grandes productores de cocaína, una de las drogas de mayor rentabilidad para el mundo del crimen organizado, tristemente son Colombia, Perú y Bolivia. Entonces Perú es un factor innegable, y se vienen dando ciertos gestos hacia el Perú que claramente hablan de una visión desde la administración de Donald Trump. Si alguien cree que Hyundai ha sido autorizado para transferir junto con esta potencial adquisición de blindados de la clase K2 a las Fuerzas Armadas del Perú y que Estados Unidos no ha dado un gesto de consentimiento, de apoyo a esto, no entiende mucho cómo funciona el tema de la geopolítica. De la misma manera, si no queremos centrarnos solamente en el Perú, si a alguien se le puede ocurrir que Dinamarca ha, en este sentido, transferido los F-16 que los primeros 6 han llegado a la Argentina y que Estados Unidos no ha dado su pláceme, su consentimiento, por lo que implica esa transferencia de tecnología, tampoco entiende mucho de la materia. Para contestarle directamente, para la radicalidad islámica, un lugar tan rico, primero, desgraciadamente, en esa logística financiera altamente eficiente que desarrolla el mundo de lo ilícito, Perú es muy atractivo. Como lo es Bolivia, por el tema de la cuestión de la hidrovía Paraguay-Paraná, como lo es Venezuela, a donde lo ha dicho muy claramente el secretario de Estado, Hezbollah, Hamas y el propio Irán están profundamente involucrados con el régimen de Caracas, que es uno, reitero, y lo mismo con el cartel de los soles. Ahora, se dijo de que el punto de atracción de reclutamiento era a Hezbollah, específicamente Hezbollah, era de chicos latinoamericanos, era Venezuela. ¿Qué tan desierto es esto? Y si es así, ¿dónde es que
lo capacitan a estos muchachos latinoamericanos? Bueno, mire, el tema de la cuestión de la captación, el Islam, y aquí sí tenemos que entrar a lo que está en su contenido, ¿no es cierto? La Guerra Santa, ¿no es cierto? Y sus metodologías, el tema de la cuestión de qué se puede hacer en relación al kufar, al infiel, el tema de las fatwas. Si uno no lo estudia, no comprende el alcance. Es una visión del todo. Hay que entender de que el Islam no es simplemente una religión, es todo un concepto de vida. Involucra, solamente para que usted tenga una idea, estamos acostumbrados en Occidente, en América Latina, como parte de ese Occidente, a concebir a la religión como un factor de la vida en lo privado, una decisión de cada ciudadano en función a la práctica o no de su fe y a cuánto decide que esa fe va a ser integrada en su cotidiano. En el Islam, la rigidez doctrinal involucra todos los aspectos de la vida en sociedad. Si usted tiene un conflicto legal, se rige bajo la ley Sharia. Si usted desarrolla una actividad en sociedad, se desarrolla bajo el concepto religioso. Si usted va a interactuar políticamente, va a estar enmarcado dentro de ese mismo concepto. Para nosotros es extraño, a menos que nos convirtamos. Y cuando nos convertimos, entonces muchas de las cosas que hacen a nuestro cotidiano cambiarán radicalmente. Si usted quiere verlo desde una perspectiva muy específica, a usted, siendo mujer, le cambiaría radicalmente todos los aspectos de su vida en familia, en sociedad, en su profesión, desde un punto de vista completamente distinto al que desarrolla hoy, ¿no es cierto? Entonces, comprender esa situación nos tiene que llevar también a entender otro concepto. A diferencia de cualquier otro tipo de concepción, el hecho de que la religión domine la integridad, las lealtades desaparecen en función al país y se integran al concepto religioso. Y a partir de ahí la radicalización es un camino muy peligroso para los países. Estados Unidos ha tenido ciudadanos norteamericanos radicalizados que han llevado a cabo ataques terroristas. Parte de los mandos en su momento de Al Qaeda, parte de los mandos de ISIS eran ciudadanos norteamericanos. Cuando surgió en algún momento el predominio territorial y la idea del califato islámico, fue parte del debate si era legítimo el uso de fuerza letal, algo que Barack Obama hizo de una manera muy agresiva usando su poder ejecutivo, porque se eliminaron a blancos que eran ciudadanos norteamericanos, que una parte de la comunidad, sobre todo jurídica, debatía si no debían ser detenidos y llevados ante tribunales por el hecho de su ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del reclutamiento, tenemos que también tener muy claro de que esta visión tiene también una forma de entender la dimensión estratégica. Usted hablaba del sur del Perú y yo le quiero recordar que en fecha muy cercana y bajo influencia de la inteligencia cubana, cuando se genera la conflictividad posterior al intento de golpe de Pedro Castillo, Evo Morales promueve una tentativa de corte secesionista en el Perú. Y una de las principales voces en el espacio del multimedia que acompañaba, propalaba, difundía y le daba otra modulación a ese mensaje era Hispan TV, que es el canal financiado por la República Islámica de Irán en América Latina, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender esa integridad de factores para sacarnos un poquito esa visión muy cerrada que nos hemos dejado imponer con relación a la presencia del Islam, de lo que representa Irán, de lo que representa Hezbollah o Hamas en la región. Un último detalle, los ataques de octubre del 2023 en Israel hubieran sido imposibles sin la participación de los proxies de Irán en el ciclo de la logística del crimen transnacional organizado. Claro. Porque sin ella no hubieran podido obtener los medios materiales y tácticos para desarrollar ese ataque que ha sido el peor que ha sufrido el Estado de Israel después del final de la Segunda Guerra Mundial. Con Hamas, siendo un proxy de ellos, que hay que decirlo. Sí.
porque hay que decirlo. Yo le agradezco enormemente, don Hugo, que nos haya acompañado, que me haya acompañado para poder conversar de estos tópicos que creo que mi país necesita ahondar un poco más, y lo vamos a volver pues a congregar si usted nos hace pues el placer de tenerlo nuevamente. Será un gusto, a sus órdenes. Muchísimas gracias, que la pase bien, muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos, mucho más solo aquí en Entre Nos. Pasa la voz. Entre Nos, con Patricia Armbulú. ¿Cómo están, amigos? Muchísimas gracias por volver, muchas gracias. Oiga, muchas gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en el sur de la Florida, en la Unión Americana, a través de Radio Mundo Miami. Muchísimas gracias también a todo el Panamá, a través de Radio Panamá, que nos estamos sintiendo. Muchísimas gracias. Y en todo el Perú, por supuesto, a través de la 91.9 de la FM, la Radio con Fe PBO Radio. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir hasta México. Sí, señores, nos vamos hasta México porque sí es sí. Y le vamos a decir a mi mamá que encienda la radio y la televisión, porque estamos aquí con uno de los grandes músicos, un influyente cantautor y compositor mexicano. Para mí es un enorme placer pues presentarles a un gran músico, un gran exponente de rock and roll en español, Alex Lora. Don Alex, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está esta tarde? Muy contento de poderte saludar, Pati, y mandar un abrazo a toda la raza de parte del Tri de México. Mamá, pon la grabadora, está saliendo el Tri, acá entre nos, mami. Hablando de tu cuchita, de tu mamacita, que papá Dios nos la puso a que pues se vaya a ese pasaje eterno que vamos a ir todos. ¿Cómo sientes? Está grabando todo desde el cielo, ella ya tiene lista su computadora. Así está. Ella fue la que me dijo, vas a estar con Pati en Acá Entre Nos. Tan lindo. Oye, dime, Alex, la relación con tu mamita, ¿cómo fue durante toda tu vida? No, pues ahora sí que su hijo único, su único hijito, imagínate, Pati. Pero primero, pues cuando su único hijito se dedicó al rock and roll, pues qué vergüenza para la familia, porque imagínate todos sus hijos, todos los primos, los hijos de sus hermanas, pues todos son licenciados. Ya. Entonces ella quería que yo fuera también licenciado, ¿verdad? Entonces, pues por eso fue que le compuse esa de cuando era niño, mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo, quiero que seas arquitecto o doctor, o quizás llegues a gobernador. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que no, y aquí me tienes en el rock and roll. Cuando era niño mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo, quiero que seas arquitecto o doctor, o quizá llegues a senador. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que no, y aquí me tienes en el rock and roll. Cuando en la escuela comencé a chambear, mi jefe me mandó llamar, quería pelarme como militar y ponerme a trabajar. Y rock and rolleando toda tu vida. Gracias a Dios. Bendito, claro. Oye, pero yo por ahí estaba viendo, hurgando un tanto más de ti, porque te he seguido por muchos años. Y vi que tu mami se demoró casi un cuarto de siglo, pues, para enterarse de que finalmente esa era tu pasión. Ya cuando fue a la tocada del aniversario 25 del Tri al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, ajá,
pues ya vio a toda la raza ahí recordándomela muy cariñosamente a ella. Y dijo, no, mi hijito es rock and rollero, y a partir de ese momento se convirtió en el fan número 1 del Tri. ¡Qué bueno! Te digo que ella fue la que me dijo, vas a estar en Acá Entre Nos con Pati. ¡Tan lindo! Pues sí, ella me decía, no, el rock and roll, no, te conviene, ¿por qué quieres ser rock and rollero? Mejor, ¿por qué no practicas un deporte? Pues yo le dije, pues es que el rock and roll es un deporte, mamá, es mi deporte favorito. Claro. Y ahí viene la frase de que el rock and roll es un deporte, practíquenlo. Claro. Porque pues ahora sí que para mí siempre ha sido mi mayor afición. Ella lo que quería, como dice la canción, que fuera arquitecto o doctor o quizá me lanzara para gobernador, pero yo sentía que la música me llamaba y siempre mi onda fue la música. Por eso aquí estamos alegando y por eso tengo 52, ya casi 53 álbumes grabados. Ajá. Y 52, ya casi 53 años en el rock and roll. Del 12 de octubre del 68, ajá, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, al 12 de octubre de este año, si Dios quiere, se van a cumplir 53 años ininterrumpidos de rock and rollear, lo cual es un milagro. Fue la estación del Metro Valderal, donde quedó la huella de nuestro amor. Allá en la estación del Metro Valderal, ahí quedó embarrado mi corazón. Pues yo nunca pensé que me fueran a dar el Grammy de la excelencia musical, las estatuas, que me fueran a hacer una estatua en Los Ángeles, otra en Guadalajara, otra en Puebla, que fueran a hacer el Alex Lora de cera para el Museo de Cera de la Ciudad de México. Y ahora van a salir en Netflix también, ¿no? Que me dieran la medalla Florida del Inca Garcilaso de la Vega, que le dieron al maestro Mario Vargas Llosa. Ajá. Que me invitaran a portar la antorcha olímpica en Londres en el 2012, en fin, pero gracias a Dios y a la bendición de la Virgencita de Guadalupe, aquí estamos. No, y a nosotros nos encanta teniéndote a ti y en vida y que hayas pasado por todos esos procesos. Yo te insistía en esto de tu mamá porque sé de que como hijo único bueno, yo también tengo hijos. Pero en el caso tuyo como hijo único siempre uno es como que un tanto más posesivo, ¿no? O sea, está ahí, claro, ahí, sí, o sea, detrás. Para mí mi mamá fue como que mi máximo amigo, mi máximo guía. Ahora sí que por eso le compuse la rola de Eres lo máximo, mamá, te quiero mucho, mamá. Eres la luz que iluminó mi vida y que encendió todo mi ser. Tú me trajiste a este mundo y siempre te lo voy a agradecer. Eres lo máximo, mamá. Te quiero mucho, mamá. Eres lo máximo, mamá. Te quiero mucho. Eres el ángel que me cuida. Eres una estrella. Algún día voy a estar contigo en el cielo junto a Dios. Eres lo máximo, mamá. ¿Tu mami conoció a Chela? Claro, sí. ¿Fueron amigas así, amigas? Fueron valedoras, claro. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Sale un domingo cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver. Dejó su pueblo porque allá no tenía chamba. Se vino a talonear a la gran ciudad. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más a los orígenes tuyos y a esa rebeldía. Supimos de que tu papi fue muy duro contigo, como buen general, como buen militar. Cuando tú ves la historia de tu padre y ves otros insignes militares, ¿qué se te viene a la mente, al corazón? Pues ahora sí que
el contacto que tuve con mi jefe fue muy corto, pero fue lo máximo, porque pues él me inculcó también la disciplina militar. Y tú sabes que pues para poder rock and rollear o para cualquier vocación que tú tengas, lo que más se necesita para poder alcanzar tus sueños es disciplina. Claro. Si tú te aferras a tus sueños y le metes disciplina y le echas todas tus ganas, pues vas a lograr tus sueños. Pero si no te disciplinas, si no le echas ganas, pues también nunca va a poder ser como tú quieres. ¿Pudiste comentarle a él cuando te enterabas de que entrabas a la pubertad y tu cuerpo cambiaba? ¿Y a quién le contabas tus sentimientos? No tuve mucho contacto con él. Cuando iba yo a cumplir 2 años, mis papás se divorciaron y de Puebla, donde yo nací, me fui a vivir a México con mi mamá y con mis abuelitos. Entonces ya no volví a tener contacto con él hasta que ya tenía como 30, 35 años y nos juntábamos para ir al cafecito y cotorrear, pero mucho tiempo realmente la que me crió a mí fue mi mamá, la que me educó y la que me motivó fue mi mamá toda la vida. O sea que fue una relación fugaz la de tus padres, fuera de matrimonio tal vez. Sí, definitivamente. Ya. ¿Tú crees en el matrimonio? Pues ahorita mi domadora y yo acabamos de cumplir 41 años de casados, el 25 de julio. ¿Y te casaste por la iglesia católica y por todo? El 11, ya nos hemos casado como 7 veces, pero el 11 de septiembre vamos a cumplir 50 años de novios, que estamos festejando y festejaremos ahora en septiembre, porque en septiembre del 71 fue el Festival de Avándaro y fue cuando nos conocimos mi domadora y yo, así que ahora en septiembre de este año estaremos cumpliendo 50 años de novios. ¿Y qué estás preparando para ese septiembre? Pues vamos a hacer una fiesta con nuestros amigos, pero aparte ese día, el mero día, el 11 de septiembre, vamos a estar rock and rolleando en el Aragón Ballroom de Chicago con toda la banda Chilá. Wow. Y yo tan solo soy un soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a ver. ¿Quién te absolvía esas preguntas que a veces uno se pone rojito de preguntársela a mamá en esa época, ¿no? Porque ahora le preguntamos papá y mamá y ya no hay problema, pero en nuestra época nos poníamos así rojitos, ¿no? ¿Quién te absolvía esas dudas de hombre? Claro, no, pero pues ahora sí que mi jefa fue la que me orientó a mí en todos los aspectos sexuales, sentimentales, porque pues yo nunca tuve un acercamiento real con mi jefe. O sea que tu mamá fue papá y mamá en todo el sentido de la palabra. Sí. ¿Qué tal eras en la escuela? ¿Sí? ¿Qué tal eras en la escuela? Muy bien. ¿Eras bueno? Gracias a Dios iba bien. ¿Qué materia te gustaba más y cuál menos? Pues la música, yo ahí fue donde aprendí a tocar la guitarra, cantando las canciones de los boleros de Página Blanca, Reloj no marques las horas. Reloj no marques las horas. Porque voy a enloquecer, todas esas rolas. Y posteriormente ya tocando en la estudiantina, tocando los boleros, pues ya después con esos conocimiimientos de los boleros empecé a aprenderme 2 o 3 canciones de los Beatles, que también son como boleros, como eso de Yesterday, All Your Troubles Seem So Far Away, Now It Looks Like Days Are Here to Stay, So I Believe in Yesterday, que son como boleros también. Claro. Y ya una vez sabiéndome las de los Beatles y eso, y los boleros, pues ya después fui inventando yo mis propias rolas. Claro. Ahora, ¿algún bolero lo pasaste al rock de los boleros hispanos que conocemos? Pues Triste Canción, en un momento dado, es como un bolero. Ella existió solo en un sueño,
Él es un poema que el poeta nunca escribió. En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. En el año 68, y tú estabas pues haciendo una, vamos a decir, una simbiosis, una simbiosis, sí, porque salías de una agrupación para formar ya el Tri. Finales del 67, tengo entendido, y en el 68 tu país convulsionó junto con los jóvenes. Tú eras también joven en ese momento y veo de que muchas de tus canciones tienen muchas letras de protesta social, donde les mentas la madre a muchos políticos, y incluso es atemporal las letras tuyas. ¿En algún momento te sentiste tú identificado con esos estudiantes? ¿En algún momento asististe a una de esas marchas del 68? Sí, definitivamente desde que el Tri inició en el 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, siempre el carácter de las canciones del Tri ha tenido que ver con situaciones políticas, históricas, existenciales, con el momento que estamos viviendo. Los rolas como Nuestros impuestos se están trabajando, Abuso de autoridad, Otro pecado, Una y otra vez, pues son rolas que toda la vida han satirizado y criticado el gobierno, y esa es la identidad que siempre, no solamente el Tri, sino el verdadero rock and roll ha tenido. Claro. El rock and roll va en contra de todo lo establecido, y lógicamente pues el gobierno siempre reprime al rock and roll. ¿Te reprimieron en algún momento específicamente a ti o a uno de tus integrantes en algún momento en esa época donde... Cuando fue el Festival de Avándaro en el 71, cuando mi domadora y yo nos conocimos, después del festival se vino la represión al rock and roll, por eso fue cuando nacieron en México los hoyos funkis. El rock and roll se tuvo que replegar hacia a las orillas de la ciudad y sobrevivir a nivel subterráneo. De fines del 71, cuando fue el Festival de Avándaro, a mediados de los 80, cuando ya vino el movimiento de rock en tu idioma, cuando las bandas de Argentina y de España llegaron cantando rock en español, en el movimiento de rock en tu idioma. Ahora, cuando ese momento llegó, nosotros, el grupo El Trío y Tri Souls anteriormente, pues ya teníamos 16 álbumes de rock callejero, contestatario y real, en los cuales describimos la situación política, social y existencial que se vivió durante toda esa época, no solamente en México, sino en todo el mundo. El Tri siempre ha representado en su identidad y en sus canciones el sentir y la opinión de la raza. ¿Cómo sientes hoy la política de tu país? ¿Cómo sientes que va tu país? ¿Por dónde va? Pues exactamente igual que hace 50 años que empecé a rock and rollar. Precisamente por eso yo en mis canciones comunico lo que la raza siente, lo que la raza piensa, lo que la raza opina y lo que la raza quiere decir. ¿Alguna vez algún político? Por eso que es una música que no ha tenido mucha difusión, pero que por lo mismo que dice lo que la raza siente, piensa y opina, ha permanecido en el corazón de la raza durante 53 años, ¿verdad? Para eso se necesita una poca de gracia y otra cosita. Así mismo. No hubiera sido posible si no fuera porque lo que dicen las canciones es cierto. Ajá. ¿Alguna vez algún político quiso llevarte a sus filas, comprar tus silencios o comprar tus letras? Sí, de hecho varias veces han salido en sus propagandas que yo me integro a un partido político determinado o que me voy a lanzar de candidato para
para alguna posición de esas, pero no, yo realmente mi onda es el rock and roll. Nunca, pero nunca te pues porque hemos visto a varios hacer esa transición, nunca te animarías a ser alcalde, gobernador. No, esa línea yo no la trabajo. No. Rock and roll, hombre. No, ahora, claro, sí. Dime una cosa, América Latina, tú que has recorrido y la ves, la sientes de alguna manera, ¿cómo ves este movimiento del siglo XXI? ¿Cómo ves a Chávez en su momento y hoy lo que ha quedado a través de Maduro? ¿Qué sientes tú cuando ves a Cuba? Pues precisamente por eso es que las rolas del Tri, como tocan temas políticos y todos los gobiernos de América Latina son muy similares, la raza cuando las escucha en Argentina, cuando las escucha en Perú, cuando las escucha en El Salvador o Guatemala o en Colombia, se identifican y entienden exactamente el mensaje, porque ¿te han censurado? La situación política que se vive en su país es exactamente igual como la que se vive en el nuestro. ¿Te han censurado algún gobierno o alguna canción? Pues ahora sí que yo le he dedicado a todos los gobiernos, porque le he dedicado al gobierno de México principalmente. Ahorita cualquier canción que le componga al gobierno, pues de México va dedicada para los gobiernos de toda América Latina, porque todos vivimos la misma situación, y entonces la raza cuando los escucha en otros países se identifica con ellas y también siente que dicen lo que ellos quieren decir y comunicar. Ahora en nuestro próximo álbum viene esa de No quiero ser presidente. O cayendo lentamente al fondo de un abismo, todo despanzurrado y haciendo viscos. Te gustaría verme tirado en la banqueta, babeando sangre por la boca y con la bragueta abierta. Gente, porque te piden, número uno, te piden que mientas, te piden que seas recursero, te piden, o sea, son demasiados, ¿no? Demasiadas actitudes, entre comillas. Yo cuando era niño le dije a mi mamá que quería ser presidente. Mi mamá me dijo, ¿qué? Estás idiota, estás marihuano, estás drogado, estás borracho, estás pendejo. Y ya son tantos requisitos, mejor ya no quiero. Oiga, dime una cosa. Vemos de que siempre cargas unas poleras con la Virgen de Guadalupe. ¿Tienes algún milagro realmente fuera de la devoción que se te haya concedido con la Virgencita? Claro, porque ella es la que me dio la inspiración y me ha dado la salud para cantarle a la raza durante tanto tiempo, la inspiración para componer las rolas que he inventado y la salud para cantárselas a la raza durante tanto tiempo. Como dijera ese célebre pugilista, el Ratón Macías, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. A mi manager porque es mi domadora, ella hace todo, yo nomás doy de gritos y digo babosadas, y a la Virgencita de Guadalupe pues porque ella me ha dado la salud y la inspiración para rock and rollear con la raza durante 53 años. ¿Te hincas a orar? Claro, sí. Siempre antes de cada tocada y todo. No es que me hinque, pero siempre estoy encomendándome a la Virgen. ¿Qué opinas de las drogas? Pues yo prefiero pagar al contado. ¿Has consumido de todo? Pues principalmente para mí la mayor droga, el mayor desahogo, la mayor satisfacción, el mayor escape de la realidad es el rock and roll.
te lo digo porque muchos ven rock and rolleros jóvenes y dicen, ese es un marihuano. Bueno, como tú me has dicho que incluso tu madre pensaba, ¿no? Y te lo decía. Ese es un marihuano, es un vago. Y lamentablemente algunos pues tienen sí, efectivamente esa onda, ¿no? ¿Tú pasaste por esas etapas? Pues es que todo el mundo busca la forma de escaparse de la realidad. Todos necesitamos de alguna manera, en algún momento, escaparnos de la realidad. Cuando tú te escapaste Para de esa mí, realidad... la mejor manera de escaparme de la realidad es rock and rolleando. Qué bueno. Pero cuando empezaba a rock and rollear, y en esa época, pues sí, probé de todo, claro. Pero en esa época la idea era buscarse dentro de uno mismo. Para eso tomabas sustancias o fumabas para tratar de encontrarte a ti mismo, no como ahora que simplemente es para escaparte de la realidad y destramparte. Nos despedimos, muchísimas gracias, todas las bendiciones, un besote enorme a Michela, muchas gracias por esta charla, mi querido Alex Lora. Muchísimas gracias a ti, al contrario, de parte de mi domadora, de parte de mis compañeros y de parte mía, un abrazo. Y recuerden, chamacos, el rock and roll es un deporte, practíquenlo, practíquenlo, con Pati acá, entre nos, y que viva el rock and roll. Bueno, hasta aquí llegó el programa. Muchísimas gracias por tu compañía. Espero de que la hayas pasado súper bien. Yo, pues nadie como tú, de hacerme sentir tan bien en tu gratísima compañía. Muchas gracias por tu valioso tiempo. Espero que el resto del día sea fantástico para ti. Me dejo sentir y ojalá tú me des tu tiempito hermoso solo aquí en Entre Nos el día de mañana. Pasa la voz.